Hoy tenemos un invitado, así que ya lo podemos presentar. Ya lo están viendo Sí. aquellos que siguen por TV, por las redes, perdón, por los canales de TV, también por la aplicación, por la web, que tenemos también mucha gente que siempre nos sigue. Prince, puedes presentarlo, ¿no? Estamos en compañía de Pedro Aymerlo. Él es especialista en temas previsionales y también presidente de la Asociación de Jubilados del Paraguay. Es así, don Pedro. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Muchas gracias, buen día, Roberto Prince de las Órdenes. Muchos años en IPS también, ¿verdad, Pedro? 24 hasta mi destitución. 24 años. Sí. Pasaste por varias oficinas, supongo, ¿no? Y más o menos hice todo el trayecto administrativo desde abogado hasta gerente del área de jubilaciones, más o menos 12 presidentes, hasta que, bueno, en julio del 2021 choqué fuerte ya con el gobierno y con Bataglia, denunciando algunas cosas y pagué el pato. Y don Pedro fue también precursor de importantes leyes que de alguna manera hicieron y tomaron el inicio de reformar parte también del sistema ahí, Roberto. ¿Estabas en la gerencia? Yo fui... ¿En la última parte estuviste? Sí, desde el 2016 asumí el cargo de gerente de prestaciones económicas, que es el área que administra los beneficios, calcula y otorga los beneficios, ¿no? Es el área que maneja las finanzas, esa es la gerencia financiera. Sí, sí. Bueno, y modernizamos un poco el área, es la gerencia que hoy está a cargo la doctora Vanessa Cubas, estuvo Cecilia Rodríguez hace poco, este gerentes ya oímos. Es un área clave, ¿verdad? La más desafiante de todas. Es el hermano rico, digamos. El hermano pobre de salud siempre. Bueno, hoy vamos a hablar, por supuesto, del Instituto de Previsión Social. Ustedes saben que hay una, digamos, siempre está en la mira porque aquellos que trabajan en la formalidad, por supuesto, los empleadores tienen la obligación de inscribir a sus trabajadores y de aportar lo que corresponde en cuanto al futuro de todos, ¿verdad? Que es la jubilación y también, por supuesto, la parte médica, como decía Pedro, que es otra pata muy importante del servicio de salud que presta el Instituto de Previsión Social. Ha estado en el ojo en forma permanente por colocaciones de fondos, ha estado en el ojo por las dificultades graves que hay en muchos hospitales para la atención, para la provisión de medicamentos. Últimamente estuvimos viendo el vademecum, la falta de medicinas básicas, digamos, las quejas que siempre hay con respecto al IPS, dificultades con relación a las deudas que tiene el instituto. Y yo últimamente estoy mirando mucho las colocaciones que hace Previsión, ¿verdad?, de sus fondos. Aquellos que tenemos ya cierta edad, Pedro, recordamos perfectamente lo que fue, porque yo estaba aquí en ABC cuando se inició en 1995, la crisis financiera, la primera crisis financiera, y después las que vivimos, ¿verdad? Caídas de bancos de aquí para allá, 96, 97, 98, en el 2000, hasta el 2002, si mal no recuerdo, fue aquella catástrofe financiera que tuvimos. Y el IPS perdió mucha plata y ahí se convirtió en una especie de inmobiliaria por la cantidad de fincas que tuvo que recibir en dación de pago por sus colocaciones que se habían perdido en las entidades financieras. No digo que vaya a ocurrir una crisis financiera, no quiero que malinterpreten, pero nosotros tenemos la obligación, aquellos que están aportando todavía, tienen la obligación de mirar con mucho detenimiento, preocuparse, reclamar claridad en el manejo de los fondos, los criterios, las reformas que se están haciendo y que se anuncian que podrían haber más todavía en el régimen de aportes, jubilaciones, cálculos. Entonces, este es un tema fundamental para la vida del país. Hoy estábamos viendo la cantidad de dinero que tiene el IPS en el sistema. Sabemos que hoy se están tocando los intereses de las colocaciones para pagar ya los beneficios a los jubilados. Esto para describir un poco cuál es el panorama. Y también, por supuesto, hubo un informe que fue un pedido del Congreso al presidente del instituto, que estuvo en varias ocasiones allí, justamente compareciendo a raíz de las críticas que hay al manejo de los fondos fundamentalmente. O sea, todo este aspecto, todo esto es lo que queremos hablar en el día de hoy, Prince. Y en ese contexto, don Pedro, ¿realmente es preocupante la situación de la previsional? Y para que la gente pueda entender también cómo funciona administrativamente y cuál de los fondos está realmente en crisis, don Pedro. Bueno, como siempre hablamos, cuando hablamos de IPS hay que hablar realmente de 3 IPS.
El IPS, yo le llamo siempre el hermano rico, que es el fondo de jubilaciones, Sí. que hoy se publicó el informe financiero, las reservas alcanzan ya 2.665 millones de dólares, es muchísimo, crece permanentemente. El fondo de jubilaciones administra unos 88.000 beneficios por mes, de los cuales unos 60.000 son jubilaciones, el resto son otros beneficios. Significa una erogación mensual de unos 58 millones de dólares por mes. El otro fondo es el otro IPS, el seguro de salud, que no es un fondo, es un programa presupuestario, no tiene reservas, no genera renta, tiene su presupuesto de ingreso y de egreso y generalmente se agota ya antes de fin de año y hay que estar haciendo ampliaciones y préstamos, etcétera. Está en una situación deficitaria hace rato, con un ingreso promedio de 40 millones de dólares por mes en aporte solamente, no hay reservas, no hay renta, no hay inversiones, y con un gasto promedio de 70 millones de dólares para atender a 1,5 millones asegurados. Un contingente cada vez más demandante, crítico y exigente. Esos son asegurados y familiares también, ¿verdad? Asegurados, son titulares y familiares. 1,5 millones y un poco más ya inclusive. Con una medicina, el seguro de salud de IPS, una medicina de primer mundo, hay que decirlo, con tecnología, máquinas de primer mundo, médicos, especialistas, los mejores especialistas están en IPS, no hay nada que hacer. Nosotros siempre decimos en la llovizna el seguro privado, pero en la tormenta IPS. Ahí evitas vender tu casa y todo lo que sea para salvarte de un cáncer, ¿verdad? Muchos hasta dicen que es insostenible toda la cantidad de beneficios que se hacen, Pedro. Hay mucha gente que sostiene eso y que habría que limitar incluso. Y mira, es muy difícil ya dar marcha atrás en ese tema. Es doloroso eso, ¿verdad? Pero muy estresante. Ya está luego estresante el sistema previsional en general y otra vez cargar con un retroceso en la amplitud de prestaciones que da IPS sería una bomba. Yo creo que hay que buscar sencillamente mejorar la calidad del gasto, gastar mejor esos 40 millones de dólares, disminuir los gastos superfluos, tomar algunas medidas que nosotros los jubilados el 26 de junio del 2023 en reunión con el presidente Peña le dijimos, hacen esto presidente, te decimos nosotros los jubilados, no yo, los jubilados, y le sugerimos, por ejemplo, cambiar el método de compra de medicamentos. Por ejemplo, reactivar el laboratorio de producción de IPS. Con IPS eso tenía un laboratorio de producción, Pedro. Tenía un laboratorio de producción que sacaba los mejores medicamentos de plaza, a tal punto que se vendían en los alrededores de clínicas, uso exclusivo de IPS. Eso era el laboratorio de producción de IPS. Los mejores, por supuesto, no es la insulina, no es el oncológico que requiere mucho proceso tecnológico, pero sí lo de uso masivo, la vitamina, el expectorante, el analgésico, el hipertensivo, etcétera. Producía IPS. Y allá por el 2000 poquito se ordenó su cierre. ¿Y por qué se ordenó su cierre? Y porque la industria farmacéutica tenía que colocar esos mismos medicamentos vía licitación. Entonces era una competencia desleal, entre comillas, para la industria farmacéutica. Se cerró, está cerrado con las máquinas adentro y no se puede hacer nada. Hay que tomar una decisión política muy fuerte, reactivar ese laboratorio. IPS tiene en su plantel centenares de bioquímicos, de expertos en farmacia, esa profesión. IPS está exonerado por ley de los impuestos para la importación de las drogas, de los insumos puros. O sea, tiene todas las ventajas comparativas para producir lo que hoy compra a 100, producir a 20 guaraníes. Pero no se hace. Esa es una decisión política. Nosotros le dijimos al presidente Peña, ya pon a coa, presidente, y vas a pasar al frente. Vas a ahorrar muchísimo y esa plata que ahorres vas a poder gastar en especialistas, en el interior, en terapia intensiva, en todos lados pues falta eso. Vas a poder gastar en eso. A mí a veces eso, Pedro, me genera, no sé, el problema del manejo de las instituciones públicas es la falta de transparencia, de claridad, mucha corrupción que hay en las instituciones. Entonces uno a veces está, ¿qué conviene más, verdad? Porque yo te digo, ¿cuál es uno de los graves problemas? Las licitaciones del IPS, por ejemplo, en las compras que hace, en las construcciones que hace, cuántas denuncias hubo con respecto a eso.
Pero también, la verdad que esto que vos estás diciendo podría ser una salida, ¿verdad? Porque si se maneja, si se administra honestamente, porque aquí hay muchas sospechas sobre los administradores de los recursos dentro del instituto y un largo historial que vos ya sabés la cantidad de denuncias que se han hecho, ¿verdad? Totalmente. Entonces uno queda en el dilema, bueno, ¿qué hacemos, verdad? Porque alguna salida tenemos que encontrarle. Y mira, si querés seguir teniendo los mismos resultados, seguir haciendo lo mismo. Hay que hacer algo diferente. Hay que buscar cambios, hay que cambiar la gestión, hay que mejorar la calidad del gasto. El seguro de salud está, no digo ya en default, sería cesación de servicios, pero la plata que tiene no le alcanza. Y no le alcanza por todas estas cosas que dijimos y también por la corrupción que hay, por el prebendarismo, el nepotismo, el chonguismo, como decimos nosotros los jubilados con toda franqueza. Y hay un conjunto de medidas que se pueden tomar para mejorar la gestión del seguro de salud. Te mencioné el procedimiento de adquisición de medicamentos. ¿Cómo se compra? IPS compra medicamentos como si fueran chorizos. Lanzan la oferta, el pedido, se presentan la industria farmacéutica, se reparten la torta, y dicen, vos te toca 10 millones de dólares, vos 5, vos 4, vos 3. Y le entregan a IPS la mercadería. Vamos a hablar claro, le entregan la mercadería. Si llega a plazo, si no llega en plazo porque el buque se quedó en Buenos Aires, porque la empresa no envió, el container se trancó en tal lugar. Si se entrega, no hay control de calidad eficiente, se roba, se pierde, merma, hay campaña electoral, se dilapida un montón de cosas que en el modelo actual de compra hacen que el asegurado no reciba el medicamento. Finalmente es el resultado final. Entonces hay que cambiar eso. Nosotros hemos propuesto, y lo hemos hablado con algún consejero que ahora volvió a IPS, gracias a Dios, un método diferente, de que yo no te pida que vos me entregues los medicamentos como si fueran empanadas, sino que te voy a dar un crédito para que vos en tu cadena de farmacias, porque todos los laboratorios son dueños de cadena de farmacias, entreguen en el barrio o en el pueblo el medicamento a precio de adjudicación al asegurado. Entonces IPS se ahorra el estocaje y se ahorra todos esos riesgos de pérdida, merma y robo. Y va a dinamizar un poco también el movimiento micro de la farmacia, porque el asegurado que entre a retirar su medicamento con su cédula de una farmacia, donde va a comprar un colino, va a comprar un cepillo, va a hacer lo que sea. O sea, ese tipo de pequeñas medidas o de grandes reformas en el procedimiento de compra van a hacer que ese seguro de salud salga a flote, porque va a permitir ahorrar mucho. Si tenés poca plata, ahorrana. Mejoran la calidad del gasto, no sigas dilapidando en techo para los funcionarios, o en césped para el hospital, o en pintura para esto, o en construir cascarones que después no tenés cómo llenar, porque no hay médicos suficientes, porque no hay equipo suficiente. Ese es el camino que creo que hay que rectificar. ¿Qué podés contarnos, Pedro, del informe que se presentó al Congreso, un informe que fue pedido por los parlamentarios y que tiene que ver un poco con el manejo de los fondos del IPS? Y mira, estuve leyendo yo ese informe porque no hay por qué ocultar. Accedimos a las respuestas que proveyó el IPS. Nosotros en el gremio de los jubilados, a través de un equipo técnico, porque quiero hacer acá un paréntesis, los jubilados no somos ya los jubilados come vidrio de siempre. Somos exgerentes de empresas, del sector privado, del sector público, expertos, profesores, docentes universitarios en economía, y armé un equipo de expertos. Así que yo creo que es la mesa técnica más importante que hay en este momento en economía y en auditoría contable. Y estamos desmenuzando el informe que presentó IPS. Encontramos muchas incongruencias y muchas lagunas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, don Pedro? Y por ejemplo, se habla de incongruencia en el sentido de estamos alcanzando, dice, una meta del 54% de cobertura en población objetivo. 54, bueno, pero no te dice cuál es la población objetivo. Vos tenés que saber cuál es el 100% para decir que llegaste a 54. Ese tipo de lagunas o inconsistencias encontramos que son bastante elementales. Después los economistas están analizando los estados contables.
Nosotros siempre estamos cuestionando, para no entrar en tantos detalles en números, lo siguiente. IPS hoy recauda 110 millones de dólares promedio, más inclusive por mes. Ese es el total de aporte obrero patronal. Total de aporte, el bruto en plata que entra como AOP, como aporte obrero patronal a IPS. 114, 120 millones de dólares, de los cuales un porcentaje importante por ley, 54.39% de esa plata va al fondo de jubilaciones. Haciendo números, descontando todos los aportes que son solo para salud, porque de esos aportes hay una parte que va solo para salud. Una parte va para salud, otra para jubilación y otra para la administración. O El sea, son bruto, 3 cortes que claro, se hacen. El bruto va 54,39% a jubilaciones, 39,13% a salud, esos son los 40 millones de dólares por mes, y 6,55 creo a fondo de administración, al programa de administración, gasto de funcionamiento. Lo que va a jubilaciones es un volumen de plata, descontando ya todo lo que va a salud. Es un volumen de plata que cubre suficientemente los gastos de cada mes. Pero ellos están diciendo que están tocando los intereses de los fondos jubilatorios, de las colocaciones, para poder pagar, que el aporte no alcanza para el pago, dicen ellos, bueno, Pedro. Y esa es la gran duda que tenemos. ¿Cómo es que si lo que entra es suficiente para cubrir la erogación mensual, se tienen que tocar reservas? Esa es nuestra pregunta, que la estamos haciendo hace un año a la actual administración y no tenemos respuestas claras. Es más, tenemos respuestas cada vez más confusas. Eso no está en el informe, Pedro. Está en el informe. ¿Y qué dice el IPS? Y dice que no le alcanza la plata. Pero explica por qué no le alcanza, ¿dónde va el dinero? Hacen unos números explicando que no es suficiente el ingreso que va a jubilaciones para cubrir el total de erogaciones. Estamos hilando fino porque no nos cierran los números. Honestamente no nos cierran, creemos que la recaudación es suficiente. Es tan suficiente que siempre hay un excedente que debe colocarse en los bancos. ¿O acaso cada mes no se hacen licitaciones para colocar dinero en los bancos? Ese es el excedente de la recaudación. Si a vos te sobra plata, solamente podés colocar. Si te ellos falta, te van a decir que vencen y hay que recolocarlos, te pueden decir. Por una parte, pero hoy se acaba de publicar un informe de la gerencia financiera donde dice precisamente que las recaudaciones subieron y que hoy la reserva ya está en 2.655 millones de dólares, de 2.500 subió. O sea, cada vez entra más plata, cada vez hay más reserva, pero el discurso oficial es que no nos alcanza la plata. Entonces, ¿a dónde es lo que se va la plata de la jubilación entonces? Y podríamos pensar que se va en pagar la deuda de las fiducias que no se hicieron para construir salud, o en pagar la deuda, la cuota de aquella ley, de la ley Samaniego que le dijeron, que es endeudamiento del Fondo de Salud, que finalmente es el programa de salud paga una cuota, pero como no tiene plata, alguien más paga. ¿Y quién debe ser? Y debe ser el Fondo de Jubilación. O sea, hay demasiados cabos sueltos dentro de la gestión financiera del IPS. Y en ese contexto, nosotros los jubilados molestamos, porque preguntamos, ¿no? Y porque indagamos. No es una postura política, es una postura de preocupación. Como bien dijiste, ustedes los aportantes tienen que estar seguros de que cuando tengas 60 o más años vas a cobrar hasta los 80 años. Y nosotros queremos estar seguros de que vamos a seguir cobrando. O sea, un sistema jubilatorio, pues básicamente un negocio, entre comillas, en el buen sentido, de confianza. El patrón tiene que confiar en el modelo para inscribirse y para inscribir a su gente. El trabajador tiene que querer entrar al IPS, tiene que confiar en el modelo. Pero el discurso que nosotros vemos desde la administración actual es de estamos mal, semáforo rojo, semáforo amarillo. No es claro el discurso oficial que recibimos, y se da la ironía de que somos nosotros los que estamos diciendo estamos bien, hay plata, tranquilo muchachos, hay que seguir inscribiendo patrones, que es el otro gran tema. 650.000 empresas en Paraguay, datos extraoficiales, según el Ministerio de Trabajo 300.000 nomás.
tiene inscrito, pero Ministerio de Industria 650.000. ¿Cuántas están inscritas en IPS? 65.000. La evasión patronal desde el 90%. Y se sabe dónde están los bolsones de evasión patronal. Cruzando información, eso debería ser una red interconectada, Pedro, para poder hacer los controles, ¿verdad? Porque si vos tenés inscripciones en la municipalidad, en la administración tributaria, en el Ministerio de Industria y Comercio, en otras entidades, tendría que tener un cruce y con eso saber quién está evadiendo, quién está aportando. Es una de las preguntas precisamente que están contenidas en el cuestionario remitido por senadores al doctor Brites, cuáles son los convenios. Y hay un listado de convenios con el Ministerio de Hacienda o Economía, con el Fisco, y da la lista de convenios. ¿Y qué se logró con esos convenios? Y nada, se logró tener el convenio, pero en la realidad no hay un cruzamiento de datos eficiente, porque allá al final resulta que el Fisco no le quiere dar información a IPS porque va a patear contra lo que aportan IVA. Entonces, no es eficiente el cruzamiento de datos entre instituciones públicas para combatir la evasión, para atacar la informalidad laboral. Y no es eficiente también el cruzamiento de datos en cuestiones menores, por ejemplo, la famosa fe de vida de los jubilados. ¿Por qué pico hay que obligarle al jubilado a tener que hacer un proceso o ir a pararse en una fila para demostrar que él está vivo, o tener que entrar en el aplicativo que le pone un banco? Cuando que vos podés cruzar datos con el Ministerio de Salud, registro de óbito, y saber que el jubilado se murió en los últimos 30 días. O sea, así ningún funciona el cruzamiento de base de datos. Y no a lo artesanal como se sigue haciendo hasta ahora. Yo recuerdo que se miraban las páginas fúnebres de los diarios también. Se miraba para saber si había algún jubilado. Hasta a eso se recurría, ¿no? Y mira, yo te digo, si yo me muero hoy, no tengo que cobrar en septiembre porque ya me morí. ¿Cómo se va a saber si me morí? Y bueno, para enterrarme, mis familiares tienen que inscribir mi defunción en el registro de óbito del Ministerio de Salud. Si no, no me pueden enterrar en 2 o 3 días. Entonces, es cruzar datos nomás. ¿Por qué se insiste con métodos arcaicos, pseudo modernizados a través de un aplicativo que también tiene su costo? Entonces, esas son las cosas que cuestionamos los jubilados. Acá hay un tema interesante también, porque tenemos que liberarlo a don Pedro y 40 aproximadamente, por una cuestión de agenda también. Hay una pregunta puntual: ¿por qué el 69% de la disponibilidad de los fondos a la vista está concentrada en un solo banco? Le preguntan también. Bueno, de acuerdo al informe que proveyó, lo que vemos es que el 69-70% de los depósitos a la vista que generan una tasa mínima entre 0 y 5%, depende de la entidad, están concentrados en 3 entidades. Una predomina, es cierto, pero en 3 entidades. Más allá de que se trate de un banco A, B o C, acá lo que se está produciendo es lo que mencionaste al principio, década de los 90, concentración de riesgo. Eso es peligrosísimo en materia de pensiones. En los 90 IPS tenía una reserva de $500 millones. Cayó Banco Alemán, después cayó Banco General, no recuerdo cuál, y siguieron cayendo los banquitos y IPS se quedó con $100 millones, perdió $400 millones en la década de los 90. Con 100 millones se quedó como reserva. Y la sintomatología que se dio en aquella época es la misma que se da ahora. Concentración en determinadas entidades, tasas, digamos, ventajosas, entre comillas, que ofrecen esas entidades para captar el dinero. Mucho dinero a la vista había en aquel momento. Y bueno, los mismos síntomas. Nosotros los jubilados rogamos para que esos bancos que sabemos cuáles son les vaya bien. Porque si le llega a ir mal, ¿qué hacemos nosotros? Que ya no podemos trabajar, no podemos buscar otro empleo, no podemos poner de taxi. ¿Qué vamos a hacer? Entonces queremos que se corrijan esas cosas, se dispersen los riesgos y realmente nosotros y ustedes tengamos nuestro dinero en zona de seguridad y no en zona de riesgo. Don Pedro, ¿en qué
ha quedado esa propuesta de crear un banco de los jubilados, de y para los jubilados? Te agradezco la pregunta. Carlos porque Pereira, justamente el que fue interventor, Sí. que es consejero del IPS, había hablado de aquello. Incluso digamos, lo puso en un libro hace poco. Sí, Es es cierto. un libro muy interesante, recomiendo. Muy interesante el libro. Libertad Económica. Nosotros estuvimos hablando con Carlos Pereira y, como dije, gracias a Dios volvió a IPS. Lastimosamente vuelve como consejero. Yo quería que vuelva como presidente, porque IPS necesita una revisión así como la que él hizo en la municipalidad. Habíamos hablado con él, este equipo técnico, sobre la posibilidad de que IPS actúe como un banco de desarrollo realmente, o los jubilados con el dinero que tenemos en IPS, porque tenemos ahí unos 30 millones de dólares los jubilados, que no es dinero de IPS, es dinero nuestro que está retenido por IPS, constituyamos un banco de previsión social, un banco de reserva, para hacer un poco desde el sector banco lo mismo que hace AFD, apalancar desarrollo, apalancar capital social, vivienda para los trabajadores, préstamos a los emprendedores, no a tasas cortoplacistas como hoy hay. Es decir, hoy no hay luego préstamos de largo plazo con dinero de IPS. Todo es cortoplacismo y consumo. No existen inversiones de largo plazo por ningún banco que apalanquen desarrollo, emprendedurismo, capital social. No, Cuando no la hay. Carta Orgánica del IPS hace 50, más de 50, sí. Prioriza, dice, hace, Sí. invertí en capital social, genera empleo, genera aportes. El mismo cuero sale la correa, llama eso. Y pensamos con el doctor Carlos Pereira, supongo que vamos a retomar la conversación posiblemente en esa iniciativa. Ojalá se llegue, ojalá nos lo manden de interventor a otro lado y le permitan dar continuidad a sus ideas, ¿verdad? Y a sus proyectos. Y va a tener nuestro apoyo. Nosotros los jubilados creemos que IPS debe dejar de financiar el cortoplacismo solamente, como lo está haciendo ahora. Está financiando consumo, endeudando a la clase trabajadora por la moto, por el plasma, por lo que sea, y no está invirtiendo en capital a largo plazo, inversión a largo plazo que realmente generen empleo, generen capital social. Con respecto a... Estaba pensando un poco, Pedro, el tema de las licitaciones, por ejemplo, del IPS. Me refiero a las licitaciones en general. ¿Existe un control, un sistema de control realmente dentro del instituto? Al final, el consejo, sé que hay gente interesante en el consejo del IPS, pero yo no sé si funciona el consejo como una especie de contralor del presidente y de la administración del instituto. No, mira, en el consejo, con el sistema de adquisiciones, de licitaciones públicas que hoy tiene IPS para comprar medicamentos, poder ponerlo a la Madre Teresa como miembro del consejo, igual se va a perder, entre comillas, plata. Ahí el sistema el que está mal, el sistema de compra el que está mal, se presta al prebendarismo y a los negociados. Agregarle a eso algo que siempre venimos reclamando, nosotros hemos hecho propuestas y nos ha costado la cabeza en algunos casos, la injerencia política. Todos los consejeros, entre ellos hay algunos técnicamente muy potables con los que se puede hablar, pero el cargo de consejero es un cupo político del gobierno de turno. El cargo de presidente es un cupo político. Sencillo. Ahí vos no tenés un consejo de administración, salvo uno o dos, un componente que más o menos tiene una visión técnica. El resto son cupos políticos de uno u otro cacique político del momento. Entonces tenés ahí una seccional. ¿Acaso nuestro representante de los jubilados, el señor José Jara Rojas, es presidente de una seccional y a mucha honra presidente de una seccional, es mucho mérito eso en este país? Pero yo no lo he visto defender los intereses de los jubilados o proponer un proyecto de ley para mejorar el ajuste de fin de año que vamos a tener, o para mejoras estructurales que necesitamos los jubilados, o para plantear una atención del seguro de salud de lujo para los jubilados, o plantear que dejen de descontarnos el 6% de nuestros haberes jubilatorios, cuando toda la vida ya aportamos y nos siguen descontando 6% para salud y no recibimos la contraprestación, porque en Daipori no la remedio. Entonces,
¿Y por qué? Porque él está ahí por un cupo político y realmente no le interesa mucho el gremio al que representa. Y lo mismo entiendo que pasa con los demás representantes. La superintendencia de seguro que tanto se apuró, que se hizo en tiempo récord. De superintendencia de pensiones. De pensiones. De pensiones. Sí. La superintendencia de pensiones. Hace poco se logró una integración en medio de mucha polémica, Pedro. ¿Qué se hizo? ¿Para qué sirvió? ¿Para qué sirve? ¿Va a funcionar eso? Más allá del cuestionamiento que hay a los nombres, porque se hicieron a los apurones unas designaciones, ¿verdad? Porque no se podía llenar el consejo. ¿Cómo lo están viendo, Pedro, eso? Bueno, en primer lugar, nosotros, los jubilados agremiados, creemos en el control, queremos el control. Nosotros no nos oponemos a un organismo de supervisión con dientes de tiburón que esté respirándole en la nuca al Consejo de Administración. ¿Queremos eso? Claro que sí. Ahora bien, en esa ley de superintendencia, cuando se debatió allá en el año 2023, principio del 24, fines de 2023, se creó la superintendencia, se creó el Consejo Nacional de Seguridad Social y no estaba el jubilado, estaba el trabajador y el empleador y los representantes del Estado. Y nosotros exigimos que esté un jubilado allí. Ese es un cupo que nosotros nos ganamos, poner ahí un jubilado para que sea, en algunos casos, la bolilla negra, si se quiere, cuando algo esté fuera de lugar. Se incluyó al jubilado como miembro en el Consejo de Seguridad Social. Eso ya pasó 1 año y medio de esa ley. Ahora se llenaron los cargos dentro del Consejo y formalmente ya existe. Ya ahí está el presidente del Banco Central, el ministro de Economía, la ministra de Trabajo, es el Estado ahí. Se replica pues el modelo IPS ya otra vez. Y está el representante del empleador, del trabajador y el representante de los jubilados. En el capítulo de designación del representante de trabajadores y empleadores y jubilados, dice que será electo por sus gremios. La ley dice, será electo por sus gremios. Nosotros hicimos la elección, el consenso. Reunimos 62 asociaciones jubilados y propusimos 3 nombres. No nos hicieron caso. Se designó a una persona, más allá de sus méritos personales, un excelente profesor universitario, una buena carrera en Banco Central, pero se designó a una persona que no representa a los jubilados del IPS y que no está empapado de los dramas de los jubilados de IPS, que es lo que nosotros queríamos, alguien de nosotros que vaya y se tenga que plantar allí. Es jubilado de Banco Central, de Caja Bancaria, Banco Central, lo va a tener enfrente a Fernández Baldovino, lo va a tener enfrente a Carvalho, se va a plantar. Eso es lo que nos preocupa. Bueno, Pedro, un oyente pregunta qué porcentaje de asegurados usan el seguro médico del IPS. Yo hace mucho pago y no uso, dice, aporto mucho. Yo no sé si hay una estadística sobre eso, ¿verdad? Y hay estadísticas parciales. Yo sé, por ejemplo, que hay sectores que usan mucho, el sector docente, las maestras. Pero así un porcentaje general no. Pero es una cuestión que deberíamos averiguar. Las tasas de uso no se manejan. Y ese es otro déficit. ¿Cómo pico vas a manejar un contingente de 1,5 millones de asegurados y no manejas tu tasa de uso por grupo etario, por grupo laboral o por patología? Esas son las herramientas que nosotros queremos ver que IPS esté usando también. Pedro, te agradecemos la visita, muy amable como siempre. Muy interesante. Gracias, un gusto. Pedro Alley, nuestro invitado en el día de hoy, representante de los jubilados, me parece. Presidente. Unión Nacional de Jubilados. Así es, Unión Nacional, ya leí asociación. Y estamos trabajando ahora en conformar una alianza nacional de asociaciones de jubilados, porque hay más o menos 180 asociaciones, cada una disparando por su lado, igual que las cajas, mira. Y queremos unificar criterios. Así, brevemente nomás, don Pedro, hay una cuestión muy interesante que están haciendo desde la Unión de Jubilados, Roberto, que es como clases, ¿verdad? Sí. Puntuales para la gente que quiere seguir aprendiendo. Sí, estas cosas que hablamos, por ejemplo, yo piloteé así superficialmente, pero nosotros tenemos lo que se llama la escuelita Pujaré, que es una escuelita tardía ya para los jubilados que ya se jubilaron, no saben en qué los se jubilaron, por qué cobran, por qué no cobran, qué es el ajuste. Entonces hacemos un taller dado por expertos en finanzas o por expertos en derecho previsional, donde aprenden y se les abre la mente. Es un poco de ¿cómo que se dice? De predicar en el desierto, no sería, ¿verdad? De ¿cómo que se dice? Metodología de aprendizaje didáctica. Sí. Y vos sabés que sirve, porque la Unión Nacional de Jubilados
tal vez no logramos algunos logros concretos en términos económicos. Estamos detrás en la discusión, pero sí logramos algo muy importante. Le dimos identidad al colectivo llamado jubilado. Hoy el jubilado ya no es un tipo en la piecita del fondo, es una persona que él o ella con 60, 70, 80 años se siente importante, se empodera de su condición y ya reclama, protesta. Ahora mismo, frente al Panteón, hoy hay una manifestación, todos los sábados se reúnen ahí 50, 60 jubilados, autoconvocatoria, y están exigiendo, quiero mi aguinaldo, quiero mi ajuste. Ya hay conciencia de colectiva, digamos, conciencia social.